que este muchacho es especial por cómo le rotan los picheos, por cómo le rompen los envíos, por su actitud. Cuando vuelvan a comparar a alguien que está comenzando su carrera o apenas esté recién firmado con Félix Hernández, miren lo que puede hacer Félix Hernández. ¿Es Jesús Luzardo el próximo as de Venezuela en las grandes ligas? ¿Podemos comparar a Luzardo con Santana y con Félix Hernández? ¿Es prematuro para ello? Desde hoy vamos a tratar de arrancar un episodio diario de nuestro podcast con Nacho Serrano, a quien de nuevo para mí es un placer presentar en mi canal. Nacho, bienvenido. Y no habíamos podido grabar en las últimas semanas, pero ya estamos de vuelta y esperemos compartir este espacio con la audiencia. Marcos, gracias. Es un gusto realmente y creo que aunque solamente ha hecho una apertura en las grandes ligas, Jesús Luzardo, nunca había sido más pertinente plantearnos si algún talento emergente venezolano es del mismo corte o viene con el mismo formato que en principio tuvieron Johan Santana y sobre todo Félix Hernández, porque vamos a recordar que Santana no era un prospecto con todas las letras, más bien fue desprotegido en roster de 40, no fue incluido, no fue puesto entre los jugadores de élite por los Astros cuando estaba en clase A media y precisamente por eso fue tomado en un draft de regla 5 por los Marlins que de inmediato lo enviaron en cambio a los Mellizos de Minnesota. Pero Luzardo se parece mucho a Félix Hernández. Y ojo, que cuando decimos que se parece mucho, no queremos decir que ambos fueron prospectos aclamados, porque Félix lo fue, él sí, claramente, sino además por las herramientas que tiene y por todas las enormes expectativas que hay alrededor de lo que puede ser la carrera de Luzardo que acaba de empezar con esta primera apertura. Coincido contigo, Nacho, porque podemos comparar a Luzardo más con Félix que con Santana, porque además tiene más o menos la misma velocidad en su recta de lo que tenía Johan Santana, que según estaba revisando en Fangraphs, en sus primeros años en Grandes Ligas promediaba 90, 92 millas por hora con su recta, mientras que Luzardo y Félix tienen de 95 a 97 millas por hora en su recta en sus primeros años. Además combina más los recursos. En un momento dado Félix dependía también mucho de su cambio, pero también combinaba con la curva. Luzardo lo veo con la slider y el cambio también pareciera tener más recursos de lo que contaba con Santana, que creo que dependía más de su recta y el cambio en sus picheos. Para mí la clave, lo que hermana a Luzardo con Félix Hernández es la cantidad de picheos que son top, que son claves para sacar out. Normalmente un abridor puede tener un par de picheos, digamos, de primera línea y 2, 3 lanzamientos secundarios, dependiendo del repertorio de cada quien. Y en ese sentido hay una diferencia importante respecto, como tú señalas, con Santana, que favorece a Félix. Félix desde muy temprano tenía la recta de 2 costuras, la recta de 4 costuras, que eran picheos con los que sacaba out, también el slider, también el cambio de velocidad y tiraba curva. Era un pitcher con muchas herramientas. Y Luzardo, a diferencia de Santana y hermanándose con Félix, también es un serpentinero que tiene ese tipo de dominios. Fíjate que Luzardo también lanza muy buena recta de 2 y muy buena recta de 4. Con la de 4 poncha mucho. Es un picheo que se mueve, tiene un movimiento muy vivo. Y la de 2, que rompe hacia abajo porque es un sinker, fuerza muchos roletazos, es capaz de conseguir ponches, es capaz también de ayudarse con batazos mal conectados al cuadro. Y se podría decir que con estos 2 picheos ya tiene mucho, que lo demás deberían ser envíos secundarios. Pero cuando uno ve el cambio de velocidad de Luzardo, el cambio de velocidad de Luzardo es de primer nivel y es un muchacho, está apenas en sus primeros pasos en las grandes ligas y es un cambio ya acabado, diseñado, que se parece muchísimo a la recta y que se hunde drásticamente al final.
E incluso el cuarto picheo que él tiene, que es esa especie de curva, especie de slider, que es como un slider lento o una curva rápida, le llaman un slurve, pero que tiene un ángulo de ruptura mucho mayor que un slider promedio en las mayores, por eso es tan venenoso. Igualmente es un picheo prácticamente top. Él es capaz de sacar out, no con uno ni con dos picheos, que es lo normal, no con tres, que es lo que tienen los ases, sino con cuatro, que es a donde pueden llegar las grandes estrellas, que es la característica de Félix Hernández, o lo fue. Y la diferencia con Santana, porque fíjense, y fíjate, Marcos, que Santana fue un pitcher que cuando llegó a las mayores todavía no dominaba del todo ese cambio, el cambio que él desarrolló estando con los mellizos. Por eso él fue progresando tan drásticamente conforme pudo dominar el circle change, que es el cambio que se agarra con la mano haciendo un círculo alrededor de la pelota, que fue en su momento el mejor cambio de velocidad de las mayores. Y Santana tenía una gran recta, que por cierto, creo que en la data que tú chequeaste en Fangraphs, en los inicios de Santana, él tiraba mucho más duro, pero todavía creo que no estaban los radares y todo el sistema de StatCast, bueno, que en realidad es de hace pocos años, como hoy en día, como para ser tan fiable. Santana tiraba la recta 94, 95 millas por hora en un comienzo, y por eso era devastador, porque el cambio de velocidad era igualito que la recta, pero se caía justo antes de llegar al home. Una vez hizo swing David Ortiz ante un cambio de velocidad de Johan Santana que chocó la tierra antes de tocar el plato, antes de llegar al plato, y David Ortiz le hizo swing. Así de devastador era el cambio de Johan Santana. Hay una cosa que hay que comparar de los tres. Santana llega a Grandes Ligas a los 21 años a través del draft de regla 5, se aprovechó de ahí para hacer su carrera, pero en principio fue mucho, por largo rato fue relevista y después fue pasado a abridor. Félix Hernández llegó a los 19 años a las Grandes Ligas y yo recuerdo la algarabía que había por el talento que significaba Félix Hernández, pero ellos dos tienen una desventaja con respecto a Luzardo desde mi punto de vista. Luzardo viene desde el bachillerato en Estados Unidos y eso representa una ventaja por la competitividad que tiene el béisbol amateur en Estados Unidos con respecto a Venezuela. Aquí prácticamente el único chance que tienen los jugadores que firman desde Venezuela o desde República Dominicana son los showcases, pero no tienen un sistema tan organizado como el bachillerato. Está bien, Luzardo llega un poco después en edad con respecto a Félix y a Santana, pero ya luce preparado para ser una de las piezas centrales de la rotación de los Atléticos, que el año pasado decidieron darle más oportunidad como relevista, igual comenzando esta temporada, pero ya yo creo que ya el año que viene, si Luzardo le va bien esta temporada, puede ya ser el número 2 de la rotación de los Atléticos hasta que vaya ascendiendo al puesto número 1 por tener esa preparación que quizás con la cual aquí no cuentan, que el desarrollo es quizás más lento. A Luzardo solamente le tomó 46 juegos en ligas menores para hacer su estreno en la Gran Carpa. Está bien que a Félix y Santana también llegaron rápido, porque lanzaron 55 y 54 respectivamente antes de ascender a la Gran Carpa, pero Luzardo llega más rápido en cuanto a número de juegos necesitados en ligas menores para arrancar su carrera en las grandes ligas. Y no olvidemos que Luzardo fue operado. Sí. A él le hicieron la cirugía de $1 millón y perdió un año entero. Es verdad. Y a pesar de ello, Luzardo uno lo ve en el montículo y sorprende su sangre fría. Pero fíjense que aquí hay algo que a mí me emociona al ver pichar a Luzardo, porque me hace inmediatamente recordar a Santana y a Félix. Félix, que debuta con 19 años de edad, que por cierto, debuta prácticamente por estos días hace 15 años. 15 años sería, sí, en 2005, ¿no? Fue el debut de Félix, un 4 de agosto. Debutó con los Marineros de Seattle Félix Hernández. 19 años y ya tenía estampa, ya tenía una actitud de dominio sobre la loma que llama la atención. El sobrenombre de Félix, el Rey Félix, no se lo ponen en Venezuela,
sea, nace en ligas menores. Sí, no se lo pone que el diario Meridiano le ponía los sobrenombres aquí a todo el mundo en algún momento, y a veces uno decía, bueno, pero ¿de dónde sacan ese sobrenombre para fulano, para mengano? Eso no pega, este sí pega, qué bueno este mote que inventaron. En el caso del rey Félix, que mucha gente decía, bueno, pero es que el rey es David Concepción, el rey David. Sí, ese mote del rey David se inventó en Venezuela, pero el rey Félix, como tú apuntas, Marcos, nace en ligas menores. ¿Y de dónde nace? Nace de una página sabermétrica que seguía en las granjas de los marineros, que al ver su compostura, al ver cómo con 17 y 18 años de edad en clase A, en AA, lanzaba con tanta sangre fría y con tanto dominio de sí mismo, le colocaron ese apodo de el rey, King Felix, porque es que era un rey, él mandaba sobre todo y sobre todos. Pero fíjense que esa misma sangre fría, tan joven, porque la tuvo Félix desde su llegada a las grandes ligas, ya 2 años después estaba abriendo un juego inaugural de los marineros, esa misma control mental lo tenía Santana. Santana, antes de llegar a las mayores, ya había lanzado en Juegos de Caracas y Magallanes, aquí en el estadio universitario, con 20.000 personas en las tribunas, y había lanzado bien. Aquel año en que Santana se convierte de relevista a abridor del Magallanes, que me parece fue la temporada tal vez 98-99 o por ahí, creo que fue la 98-99, Santana sorprendía porque siendo también, saliendo de su adolescencia, era un pitcher sin experiencia, venía de clase A, temporada corta y clase A media, y sin embargo aquí lanzaba como un veterano, con una sangre fría, irreconocible en alguien tan joven. Y es verdad que él lo llevaron como relevista mucho tiempo en las mayores, pero es que lo llevaron como relevista porque no le dieron tiempo de desarrollarse en las menores, justamente por la regla 5. En cambio, a Félix y a Luzardo los llaman cuando están listos. Han dominado de tal manera que a pesar de su edad o a pesar de su escaso recorrido, según sea el caso, porque Luzardo es mayor que Félix en su momento, al momento del salto, hay que llamarlos, porque no tienen nada que buscar en las ligas menores. Y tanto es así que Luzardo, si uno ve los números de Luzardo, desde que llegó a las grandes ligas a finales del año pasado hasta hoy, contando su actuación en playoff, y es 200% mejor que el promedio del béisbol en cuanto a su efectividad comparada, la efectividad ajustada, 200% mejor que el promedio del béisbol. Luzardo se pierde de vista. Claro, es una muestra muy pequeña, pero cuando agarras las herramientas de las que hemos hablado y unes la sangre fría de este muchacho, que está en la lomita como si hubiera estado lanzando profesionalmente durante un montón de años, y así lo vimos en playoff el año pasado, que tiró 3 extraordinarios innings en un juego de vida o muerte. Cuando uno ve eso y lo une a las herramientas, dice, caramba, este muchacho se diferencia, por ejemplo, de esos otros grandes talentos, como Eduardo Rodríguez, como Germán Márquez, como esos otros abridores que son ases hoy en día en sus equipos. Se diferencia en que desde su mismo inicio de carrera ya lo estamos viendo poniendo herramientas, actitud y además sacando outs. A mí me impresiona es la similitud con Félix Hernández con respecto a la capacidad para ponchar. En ligas menores, Luzardo tuvo 10.6 ponches por cada 9 innings y Félix 10.8 en cada 9 innings. Es muy parecido. Santana está un poco más atrás, 8.8 antes de arrancar su campaña en Grandes Ligas, pero es lo que tú dijiste, Santana no tuvo quizás tanto tiempo, bueno, ninguno de los tres, pero Santana quizás le perjudicó más por todo lo que tuvo que pasar, los cambios, el draft de regla 5 y todo aquello. Tuvo 8.8 ponches por cada 9 innings antes de hacer su estreno en la Gran Carpa, pero Luzardo es impresionante la capacidad de out que puede sacar, tanto ponchando como con roletazos, y eso en un parque supremamente favorable para pitchers, donde va a pasar probablemente sus próximos 6 años. Con el equipo que está construyendo los Atléticos de Oakland, uno pensaría que quizás este equipo sí pueda competir con los grandes, ¿no? Si siempre le ha costado a los Atléticos de Oakland, llegan a la postemporada, pero les ha costado dar el paso a la Serie Mundial a pesar de las buenas piezas que han tenido, ¿no? Mucha gente estará preguntándose, bueno, ¿qué le pasa a estos dos tipos? ¿Están locos este par de periodistas?
es válido adelantarnos tanto y compararlos a estos dos monstruos, que estamos hablando de los dos mejores pitchers venezolanos de todos los tiempos. O sea, Félix y Johan se pierden, están un escalón por arriba de donde están Kelvin Escobar, Wilson Álvarez, de donde está Freddy García, Carlos Zambrano. Ellos están un escalón abajo, en la excelencia para Venezuela, pero un escalón abajo. Como estamos, no es demasiada presión hablar de un muchacho que apenas ha hecho una apertura y estamos diciendo que puede ser comparable con los dos monstruos del picheo venezolano, con los dos que se llevan cualquier comparación. Tú planteas un debate, ¿quién es el mejor pitcher venezolano de todos los tiempos? Y habrá 50% que diga Félix, habrá 50% que diga Johan. ¿Y saben qué? A mí sí me parece que es tiempo de hacerlo. Primero porque está llegando Luzardo, porque está empezando su carrera. Sí, precisamente por eso y por todo lo que acabamos de apuntar. Es injusto. El deporte de alta competencia tiene ese tipo de injusticias que te pone presión, entre comillas, hay quienes la manejan y entonces esa presión no es presión, es compromiso, es acicate, es algo que te hace ser mejor. Así era Santana, así era Félix. La presión les hacía, no era presión para ellos, el escenario y el compromiso se convertían en acicate, en impulso para ser mejores. Y esa es la grandeza de ellos porque unieron herramientas, unieron actitud mental, unieron preparación y trabajo y todo eso además con buena salud, porque mientras estuvieron saludables fueron el mejor en la liga en su momento. Y eso es lo que uno espera que tenga Luzardo. Yo estoy convencido de que en la medida, como uno se lo lee a los scouts, como uno lo ve analizando todos los numeritos de los que tú hablabas, Marcos, pero también la analítica al detalle, más el dato más difícil, menos quizá grato para el gran público, pero que también te dice que este muchacho es especial por cómo le rotan los picheos, por cómo le rompen los envíos, por su actitud y porque además lo que decíamos al comienzo es que no es uno, no es que son dos picheos top, es que puede sacar outs con 4 envíos distintos. Ninguno de esos 4 realmente es secundario, son prácticamente los 4 picheos principales. Y por eso yo creo que, por más injusto que pueda sonar, por más vender humo que puedan creer algunos, que sea en este momento plantear si Luzardo camina por el mismo sendero que Félix y que Johan, yo creo que sí. Yo no sé tú, Marcos, pero yo creo que sí. Yo te admito, Nacho, yo no soy muy fan de este tipo de comparaciones tan prematuramente. Y recuerdo claramente que cuando Félix Hernández lanzó el juego perfecto, creo que fue Jesse Sánchez que cubre todo el tema de las firmas internacionales para MLB. Él puso, creo que fue él, que puso un tuit magistral que decía: cuando vuelvan a comparar a alguien que está comenzando su carrera o apenas esté recién firmado con Félix Hernández, miren lo que puede hacer Félix Hernández. Por ejemplo, cuando comparaban a Anderson Espinosa con Pedro Martínez, yo recuerdo que eso llegó a suceder. Y fíjate, Anderson Espinosa tiene 5 años que no lanza una pelota. Luzardo tiene, en teoría, para poder desarrollar todo lo que aquí estamos exponiendo. Como dijo Fernando Álvarez, el gran y querido Fernando Álvarez, ayer viéndolo lanzar ponía un tuit y decía: yo les prometo, prácticamente, no era la palabra que usaba, pero por allí iba, este muchacho va a ganar un Cy Young pronto. Yo también lo creo, sí, totalmente. Cuidado, es el novato del año este año, porque todavía es candidato. Tiene a Luis Robert como gran competencia, pero todavía puede optar por ese premio. Y ahora queda mencionar, Nacho, consideramos a Luzardo como venezolano. Y aquí también me viene mucho a la mente el tema y el debate que hubo con Gaby Muguruza, que sí nació en Venezuela, se crió aquí hasta los 6 años y después se fue para España. Ella decidió jugar a favor de España en las competencias internacionales. Creo que además comprensible por la infraestructura que le podía presentar a España. Pero Luzardo, por su lado,
siempre ha dicho que se siente venezolano, fue firmado por las Águilas del Zulia, y él en su Twitter tiene que él es venezolano y que es pitcher de las Águilas del Zulia, aunque es muy poco probable que alguna vez lo vayamos a ver con ese uniforme, al menos al contexto de hoy. Hay quien dice, el año pasado lo decían sobre todo, yo creo que eso cada vez va a escucharse menos, que no, él no es el prospecto número 1 de Venezuela, es el prospecto número 1 de Perú. Yo creo que Perú no tiene ni idea de quién es Jesús Luzardo. Luzardo ciertamente nació en Lima, se crió en Estados Unidos y tiene 3 nacionalidades, porque se crió en Estados Unidos, en donde hizo su vida, por supuesto tiene la nacionalidad peruana por haber nacido allá en la capital inca, pero es hijo de padre y de madre zulianos. Y la Constitución Nacional en ese sentido es muy claro. Para mí la Muguruza es venezolana. Sí. No, para mí no. Para mí es lo que dice la ley. Yo no puedo inventarme una realidad distinta a la ley. Y si la ley dice que es venezolana la Muguruza, venezolano Luzardo, poca cosa puedo hacer yo levantando la mano y diciendo no, es que una prefirió jugar por España y el otro se crió en Estados Unidos y nació en Perú. Bueno, esas cosas son ciertas, pero también es cierto que es venezolano. ¿Aplaudimos o no aplaudimos sus éxitos? Bueno, cada quien verá si siente o no como propio el éxito de la Muguruza. Para mí ella representa a España. Ojo, yo también soy español, yo tengo la doble nacionalidad, entonces que yo no soy el periodista venezolano. Pero bueno, está bien, para mí ella representa a España. ¿Por qué? Porque ella optó por internacionalmente representar a España. Ella no ha negado ser venezolana, por cierto, pero sí ha optado por representar a España en las competencias. Y sobre todo, es que no es un asunto de sentirlos venezolanos, como aquel futbolista, Martín Dahlin, que decían que había nacido en Venezuela, en una fer de su mamá danesa. Bueno, era la historia de Martín Dahlin. Y el tipo no se sentía venezolano para nada, más bien parece que no le tenía ningún afecto a Venezuela porque su papá venezolano lo había abandonado, no conocía a su padre. No sé cómo era exactamente la historia, pero por ahí van los tiros. Pero, yo insisto, la clave está en el corazón de Luzardo. Y Luzardo, en su cuenta en Twitter lo dice, pitcher venezolano. Y Luzardo, hace 3 años, firmó contrato con las Águilas del Zulia, el estado, por cierto, al que ha visitado, porque él ha viajado a Maracaibo en otras oportunidades. Si él firma con las Águilas y algún día espera lanzar, yo creo que no lo va a hacer por el estatus que va a alcanzar tan pronto. Ya lo tiene ese estatus. Pero si él soñó con lanzar con las Águilas del Zulia, que si no, no firma con ellos. Si él es el primero que se asume venezolano. Yo creo que lo único que nos queda, Marcos, amigos, amigas, es disfrutar lo que acaba de comenzar. Que si vemos a un Jesús Luzardo saludable, vamos a ver también una de las más bonitas historias en el largo y hermoso recorrido del béisbol venezolano a nivel internacional y en particular en las grandes ligas. Gracias, Nacho, por compartir este podcast conmigo y espero que la gente lo disfrute. Les recuerdo a todos que se pueden suscribir debajo de la pantalla en el botón rojo, darle a suscribirse, a la campanita que está al lado para que reciban las notificaciones cuando subamos un nuevo video y también apoyarnos a los dos, tanto a Nacho en su Patreon como a mí. Los dos tenemos cuenta de Patreon, estamos haciendo contenido exclusivo en nuestras plataformas de Patreon. Nacho montando inclusive los pronósticos diarios para aquellos que apuestan y también reportes que recibe de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y en mi caso pues estoy también montando los reportes diarios de la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. Gracias, Nacho, por compartir este tiempo con nosotros y espero que la gente lo haya disfrutado. Un abrazo, Marco, saludos a todos, nos vemos en una próxima polémica. Es así.